Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero tienes digno de abrir el libro en medio de sello. Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que hizo oculta. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipe la tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, después de ver el último día, en el capítulo 6 de Lucas, toda esa serie de sentencias que el Señor fue dando como modelo de conducta de todo discípulo de Jesús, como recordáis, yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Bueno, esto no se había visto nunca, ¿eh? Y Jesús era de los que predicaba y cumplía. Fijaos, el objetivo de estos cursos no es saber por saber. Recordad que San Pablo en el discurso de Antioquía de Pisidia soltó como 25 o 30 citas del Antiguo Testamento de todo lo que sabía. Y en la primera carta a los Corintios dice, la carrera que hay que correr, dice, no habiendo sido yo heraldo para los demás, no vaya a ser descalificado. Es decir, que era lo que decía, no solo estamos en este curso en aprender, en saber, en formarnos, está bien, saber por saber, sino en cumplir la palabra de Dios. Recordar también, Jesús lo dijo y lo dejó muy claro, cuando en una ocasión están fuera y dice, ahí fuera están tu madre y tus hermanos. ¿Y qué dice Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra y la cumplen. Ya veréis hoy, después de todas estas sentencias, las conclusiones que va a sacar Jesús, que dirá que el que se necesitan tres cuestiones. Primero, el que va a mí, el que viene a mí, el que escucha mi voz y la pone por práctica, ese es el que construye una casa con buenos cimientos, que viene el viento y vienen las tempestades y no sucumbe. Bien, digo, después de toda esta serie de sentencias, la otra, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Como pues nos viene a decir que no se debe juzgar a otro, teniendo el que juzga pues seguramente mayores defectos que al que se le juzga, ¿no? Y siempre además que juzgamos solemos hacerlo pues como no, siempre que juzgamos sin conocimiento de causa y sin saber las circunstancias que esa persona tiene para haber actuado como actúa, que seguramente nosotros en las mismas circunstancias pues hubiésemos actuado igual o peor. Bueno, leemos las conclusiones que saca Cristo de todas estas series de sentencias que han sido, que digo, como la norma de actuación para el discípulo. Leemos en el capítulo 6, versículos 47 y 49. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone por obra, os diré a quién es semejante. Es semejante al hombre que edificando una casa, cava, profundiza y cimenta sobre roca. Sobreviniendo una inundación, el río va a chocar contra esa casa, pero no puede conmoverla, porque está bien cimentada, bien edificada. El que oye y no hace es semejante al hombre que edifica su casa sobre tierra sin cimentar, sobre la cual choca el río y luego se cae
y viene a ser grande la ruina de aquella casa. ¿Veis? Decía, para cumplir esta serie de sentencias, primero, hay que ir a Jesús. Todo el que viene a mí, escuchar su palabra y ponerlas por obra. Es decir, está hablando de lo que Santiago nos habla en su carta, de la fe con obras. La fe sin obras, viene a decir Santiago, leerlo, Santiago 2:17. La necesidad de las obras en la fe. Una fe sin obras viene a ser una fe muerta. Así también la fe, si no tiene obras, es de suyo muerta. La fe sin obras es una fe muerta. Vamos a ver ya el capítulo 7, empezamos el episodio del centurión de Cafarnaúm. Leemos 7 del 1 al 10. Cuando hubo acabado de pronunciar estos discursos a oídos del pueblo, entró en Cafarnaúm. Estaba a punto de morir un siervo de cierto centurión que le era muy querido. Este, oyendo hablar de Jesús, envió a él algunos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a salvar a su siervo. Llegados a estos a Jesús, le rogaban con instancia, diciéndole: merece que le hagas esto, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Jesús echó a andar con ellos. Ya no estaba lejos de la casa cuando el centurión envió a algunos amigos que le dijeron: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, ni yo me he creído digno de ir a ti, pero di solo una palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre sometido a la autoridad, pero tengo a la vez soldados bajo mi mando, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Oyendo esto, Jesús se maravilló de él, y vuelto a la multitud que le seguía, dijo: yo os digo que fe como esta no la he hallado en Israel. Vueltos a casa los enviados encontraron sano al siervo. Muy bien. Este relato lo traen Lucas, como hemos visto, y Mateo. En Mateo es el centurión mismo el que sale al encuentro de Jesús para pedirle que cure a su siervo. Sin embargo, aquí en Lucas vemos que manda primero una delegación de ancianos. Los ancianos del pueblo eran gente respetada, gente querida en el pueblo, y quizás con el pensamiento de que les haría más caso a esta gente respetable que a un gentil como era él. Y por eso dice que manda a esta delegación de ancianos. Además, estos ancianos hablaron muy favorablemente del centurión, porque se conoce que era seguidor, aunque fuese oculto de la religión judía, puesto que dice que les había construido la sinagoga. El caso es que, estos ancianos hablan con Jesús, le dice que el centurión merece esta cosa que le pide, el milagro de curar a su siervo, y se encamina hacia el centurión. Cuando ya está cerca, le manda otra delegación de amigos del centurión, y estos ya hablan en nombre del centurión, le dicen: no soy digno de que entres en mi casa. Cuando se acercan, les envía otra presentación de amigos, diciéndole que no se molestara a entrar en su casa, que bastaba una palabra suya a distancia para la curación de su siervo. ¿Veis? Esta insistencia en evitar que Cristo entrara en la casa, pues quizás el centurión, que conocía la ley judía, pudiera ser por el motivo de que no se contagiara. Sabéis que los judíos no pasaban a casa de los gentiles, porque si pasaban a casa se contagiaban, se cometían impureza, y para evitar quizás eso. Pero, ¿veis? Ante la fe del centurión, el centurión le dice: mira, yo también soy soldado, pero también tengo gente a mi mando, y yo les mando que hagan esto y lo hacen, van y vienen. Pues yo creo que tú tienes la suficiente poder y la suficiente autoridad para, sin pasar a mi casa, curar a mi siervo.
Y ante esa fe, ya sabéis que Jesús siempre exige la fe para el que va a ser curado. ¿Cuántas veces tu fe te ha curado, tus pecados te son perdonados? Y exige la fe. Y dice que no ha visto fe como esta en Israel. Bueno, también puede ser un poco hiperbólica la frase, porque sin duda Cristo seguramente que ya había visto fe, sobre todo entre sus apóstoles, que ya les lleva mucho tiempo. Fijaos que están más o menos en la mitad de la vida pública de Cristo, y es en ese momento ya los discípulos han visto muchos milagros, han visto mucha, probablemente, resurrección, como vamos a ver ahora a continuación, la resurrección y sin duda tienen ya fe en Jesucristo y ya reconocen en Él un poder extraordinario, reconocen en Él al Mesías, y probablemente fuese mayor fe. El que diga que no hay mayor fe en Israel quizás sea un poco hiperbólico, pero para decir que efectivamente ha encontrado una fe que no la encuentra en Israel entre muchos. Seguimos y vemos la resurrección de la viuda de Naín. Leemos el 7, del 11 al 17. A continuación se fue a una ciudad llamada Naín, y con él iban sus discípulos y una gran multitud. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, se encontró con que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y bastante gente de la ciudad la acompañaba. Al verlo, el Señor sintió compasión de ella y le dijo: no llores más, y llegándose al féretro lo tocó. Los que lo llevaban se pararon. Entonces dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Y el difunto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Y esta fama acerca de él se extendió por toda Judea y por toda la región cercana. Fijaos, dice, Cristo va caminando y una gran muchedumbre le seguía. Digo que estaba en la época media de su vida pública y ya tiene fama de muchas cosas que ha hecho, de muchos milagros que ha realizado, y siempre una gran muchedumbre le acompaña a todos sitios. ¿Por qué? Pues que muchos van para oír su doctrina. ¿Recordáis que habían dicho: ¿quién es este que habla con esta propiedad? Que nos da un método nuevo y una doctrina nueva. Esto de amar a vuestros enemigos no se había oído nunca. Esa es la doctrina nueva que traía Cristo y que revolucionaba en aquella época, podemos decir, ¿no? Y digo, siempre le acompaña una muchedumbre. Bien, pues van camino de una ciudad, Naín, estaba cerca de Nazaret, como a unos 10 kilómetros, y cuando están próximos a la ciudad ve que sale un cortejo fúnebre. Dice que lo encontraron a la puerta de la ciudad, es decir, a la salida del pueblo, que acompañaba también una gran muchedumbre, por prácticamente todo el pueblo, y mucho más siendo pues un chico joven como era, hijo de una viuda, que seguramente la inmensa mayoría del pueblo la acompañaba en este cortejo. Acompañaban al féretro su madre y gran parte de la gente. Y Cristo se adelanta a la posible petición de la madre, y viéndola se compadece y le dice: no llores. Y dice, mandó detenerse al cortejo y tocó el féretro. No tocó el féretro, realmente tocó el cadáver, porque los entierros judíos los solían llevar en unas parihuelas, tapado con una sábana y un sudario en la cabeza, pero probablemente tocó, sin temor a cometer impureza. Cristo, sabéis que estaba prohibido también por la ley. Leer número 19-16. Número 19-16. Que
que los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú el que tiene que venir? Números, el número, el libro de los números. Y cualquiera que en campo abierto tocare un muerto de espada, o un muerto cualquiera, o huesos humanos, o un sepulcro, será inmundo por 7 días. ¿Veis? Todo el que tocara un cadáver será inmundo por 7 días. Bien, pues fijaos que Jesús siempre, y lo dice Lucas, porque debió impresionarle tanto a Lucas, el poder que salía, que Jesús le tocaba antes de recordar con el leproso. Con el leproso es un gesto impresionante, Jesús lo va a curar, pero sin embargo antes lo toca, sin peligro en el caso del leproso de contagiarse y sin cuidado en el caso de quedar impuro. Y Lucas debió impresionarle mucho como médico ese poder que salía, recordar con la hemorroísa. Es que, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo que quién te ha tocado? Si viene así. Es que he notado que ha salido un poder de mí para curar. Ese poder que salía de Cristo. Bien, tocó el féretro y dio la orden al joven de levantarse. Pero fijaos en la forma. Joven, a ti te lo digo. Como diciendo, joven, yo te digo a ti, levántate. Es decir, Cristo le da orden en nombre propio. Fijaos que no lo entendieron demasiado bien los que lo vieron. O no entendieron la fórmula, o no se dieron cuenta, porque lo tuvieron como por un gran profeta. Por un gran profeta que podía realizar estos milagros, pero en nombre de Cristo. Por impetración, es decir, por el ruego a Dios, rogando a Dios que resucitase al niño o que resucitase al joven. No, Cristo lo da con autoridad propia. Es lo que quiere reflejar aquí este poder divino de Cristo y lo quiere recalcar Lucas. Fijaos que ya dice que cuando va caminando y se acerca, dice, viéndolos el Señor, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Viéndoles el Señor. El Señor era el título con que los primitivos cristianos reconocían la divinidad de Cristo. Era el Kyrios, el Señor. Por lo tanto, para un judío decir Señor era decir Dios. Entonces, el Señor se compadeció de ella y le dijo, quiere aquí Lucas reflejar estos poderes divinos de Cristo. Y digo que los presentes en este milagro no debieron entender bien la fórmula, porque dice que quedaron con gran temor y dijeron, un gran profeta nos ha visitado, Dios ha visitado a su pueblo. Es decir, que el milagro se llevó a cabo no por el poder propio de Cristo, sino como resucitaban Elías o Eliseo. Mirad, ver por ejemplo un caso el de Elías. Primera de Reyes 17, 24. Ya veréis cómo va a resucitar también un niño, pero por impetración, es decir, rogando a Dios que lo resucite a través del profeta. 17, Primera de Reyes 17, 24. Después de algún tiempo, el hijo del ama de la casa cayó gravemente enfermo y murió. Entonces ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has entrado en mi casa para recordar mis pecados y dar muerte a mi hijo? Elías respondió, dame a tu hijo. Lo tomó del regazo de la viuda, lo subió al aposento superior donde él dormía y lo acostó sobre su lecho y clamó al Señor, Señor Dios mío, también afliges a esta viuda que me hospeda, haciendo morir a su hijo. Luego se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor así, Señor Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. ¿Veis? Señor Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. Y efectivamente le devuelve la vida, lo resucita a través del profeta, pero por el ruego del profeta, no porque el profeta tuviese la autoridad propia para resucitar. Lo resucita en el nombre de Dios.
Cristo lo resucita con su propio poder. Joven, yo te digo a ti, levántate. ¿Veis? Era la diferencia entre un gran profeta y Jesús. Vamos a seguir viendo el mensaje que el Bautista da a sus discípulos para que vayan a preguntar a Cristo si es Él el Mesías o hay que esperar. Leemos los versículos del capítulo 7, versículos del 18 al 23. Los discípulos de Juan dieron a este noticia de todas esas cosas y llamando Juan a dos de ellos, los envió el Señor para decirle: ¿eres tú el que viene o esperamos a otro? Llegados a él, le dijeron: Juan el Bautista nos envía a ti para preguntarte: ¿eres tú el que viene o esperamos a otro? En aquella misma hora curó a muchos de sus enfermedades y males y de los espíritus malignos, e hizo gracia de la vista a muchos ciegos. Y tomando la palabra les dijo: id y comunicad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados, y bienaventurado quien no se escandaliza de mí. Muy bien, ¿veis? El Bautista está preso en la cárcel y sin duda ha oído, porque sus discípulos se lo comunican, pues toda la serie de obras que Jesucristo está haciendo, que Jesús hace, y les manda que vayan a Jesús a preguntarle si es Él el Mesías o ha de venir otro, o han de esperar a otro. Fijaos que no era sin duda la duda de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que es el precursor del Mesías, sabe como nadie que Él es el Mesías. Cuando lo presentó, detrás de mí viene uno que es mayor que yo, del que no soy digno, es decir, pero manda a sus discípulos a preguntar a Cristo, quizás para que, viendo lo que vieron, dice que cuando llegaron: ¿eres tú el que viene o esperamos a otro? En aquella misma hora curó a muchos de sus enfermedades y males y de los espíritus malignos, e hizo gracia de la vista a muchos ciegos. Y tomando la palabra les dijo: id y decid. Es decir, les envía para que vean la grandeza de Cristo. Probablemente el Bautista esté ya pensando que su muerte está próxima y quizás quiera orientar a sus discípulos hacia Cristo. Entonces, por eso les manda y que vean la grandeza de Cristo para que, una vez que Él falta, puedan seguir a Cristo. Sabemos que algunos de los discípulos de Juan el Bautista fueron luego discípulos de Cristo. Primero Andrés y Juan. ¿Recordáis cuando Juan el Bautista ve a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Juan y Andrés, como lo cuenta Juan, dice que Andrés y otro fueron y preguntaron al Señor: ¿dónde moras? Venid y veréis. Y pasaron con él aquella noche. Andrés y Juan. Digo que el otro era Juan porque recordáis que Juan dijo: era la hora 10ª. ¿Quién podía saberlo sino él? La hora en que tiene el encuentro con Jesús. Andrés, que ha visto a Jesús y la ha reconocido como Mesías, busca a Felipe y también a su hermano Pedro, y estos a Natanael que era Bartolomé. Entonces, quiero decir, todos estos que eran discípulos de Juan el Bautista van a formar parte de los 12, parte de ellos, algunos de ellos van a ser de los 12 apóstoles de Cristo. Por eso es probable que Juan en esta ocasión les mande para que vean cómo es Jesús, cómo es ese Mesías, y para que, una vez que Él falta, puedan seguir siendo discípulos del Mesías, discípulos de Cristo. Una vez que se marchan estos discípulos, mirad la alabanza que Cristo hace del Bautista. Leemos ahora los versículos del 24 al 28. Cuando los enviados de Juan se fueron, comenzó él a hablar de Juan y a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? Si no,
¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropajes refinados? Bien sabéis que los que visten suntuosamente y viven con lujo habitan en los palacios reales. Pues entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Pues sí, ciertamente, y mucho más que a un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí que yo envío ante ti mi mensajero, el cual preparará tu camino delante de ti. Yo os digo, entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y al oírlo, todo el pueblo, incluso los publicanos... Vale, sí, hasta aquí. Dice Jesús: ¿qué salisteis a ver? ¿Una caña que está zarandeada por el viento en el desierto? Pues ciertamente no era Juan una caña que fuese zarandeada por el viento, un hombre que tenía el celo y el atrevimiento de condenar el pecado de Antipas, que le costó ir a la cárcel y al final la muerte. ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido de lujo? Pues tampoco. Un hombre que vestía con la austeridad de los profetas. Sabéis que Mateo nos dice que vestía con piel de camello y se alimentaba. Quiero decir que no salisteis a ver un hombre débil, ni salisteis a ver un hombre de lujo. ¿Qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Y dice, pues sí, y más que un profeta. Entre los nacidos de mujer no hay ningún profeta mayor que Juan, dice Jesús. Y efectivamente, los demás profetas tuvieron la visión del Mesías desde lejos, pero Juan es el precursor. Juan es el que presenta al pueblo, al Mesías, ungiéndole en su bautismo y presentándolo a Israel. Por lo tanto, él fue en el tiempo presente y fue viendo al Mesías y reconociéndole y reconociendo su grandeza, siendo su precursor, el que lo presenta al pueblo y lo unge y lo presenta a Israel. Pero, sin embargo, añade, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que Juan solo preparaba el camino para el reino, pero la entrada en este reino era mayor que la preparación. Venía a decir que el Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque viene a ser el cumplimiento. Todo lo que prometido del Antiguo se cumple en el Nuevo. Por lo tanto, Jesús lo dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a perfeccionarla. El Nuevo Testamento superior al Antiguo. Es decir, y la ley de Cristo superior a la antigua ley mosaica, a la antigua ley de Moisés. Eso es el significado de que el más pequeño en el reino es mayor que Juan profeta. La actitud que tienen los fariseos ante la misión del Bautista, comparándola con la misión que tuvo el pueblo que lo oyó y los publicanos incluso, que se bautizaron con el bautismo de Juan, con ese bautismo de penitencia, preparándose para esa venida del reino de Dios. Vamos a leer de capítulo 7, versículos del 29 al 35. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, hicieron justicia a Dios recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley frustraron el plan de Dios para con ellos, no haciéndose bautizar por él. ¿A qué compararé esta generación? ¿A quién se parece? Se parece a esos chiquillos sentados en la plaza que se gritan unos a otros. Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Porque ha venido Juan el Bautista, que ni come, ni comía, ni bebía, y dijisteis, tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un comilón y un borracho. Pero la sabiduría ha sido justificada por todos sus discípulos. Por todos sus hijos. Bien, veis, hace una fuerte contraposición entre los que el pueblo que escuchó a Juan y los publicanos que reconocieron la justicia
justicia de Dios, que reconocieron el plan de Dios de recibir el bautismo de Juan como signo de cambio de punto. Y frente a esto pone a los fariseos y doctores de la ley que anularon ese consejo de Dios, ese plan de Dios, ese plan providencial, no aceptando el bautismo de Juan ni todas las disposiciones morales que con él se proponían. Y si no aceptan a Juan, tampoco aceptan a Cristo, Era en el fondo pues ese orgullo farisaico que no aceptaba imposiciones por considerar ellos los únicos maestros de la luz, ¿no? Y es lo que les viene a echar en cara. Pero dice, pero la sabiduría ha sido aprobada por todos sus hijos. Esa sabiduría es la providencia de Dios, es la que conduce a los hombres al reino y los hace ingresar en él, que aquí es pues ese pueblo y esos publicanos de los que acabo de hablar, y que por ella pues ingresarán en el reino, por esa sabiduría. Vamos a ver el siguiente episodio, el de la pecadora arrepentida. Vamos a leer versículos del 36 al 50. Le invitó un fariseo a comer con él, y entrando en su casa, se puso a la mesa. Y he aquí que llegó una mujer pecadora que había en la ciudad, la cual, sabiendo que estaba a la mesa en casa del fariseo, con un pomo de alabastro, de ungüento, se puso detrás de él, junto a sus pies, llorando, y comenzó a bañar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Viendo lo cual, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si éste fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, porque es una pecadora. Tomando Jesús la palabra, le dijo: Simón, tengo una cosa que decirte. Él dijo: Maestro, habla. Un prestamista tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, se los condenó a ambos. ¿Quién, pues, crees que le amaba más? Respondió Simón y dijo: supongo que aquel a quien condenó más. Díjole: bien has respondido. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, mas ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el ósculo, pero ella desde que entré no ha cesado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con óleo, y ésta ha ungido mis pies con ungüento. Por lo cual te digo que le son perdonados sus muchos pecados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Comenzaron los convidados a decir entre sí: ¿quién es este que perdona los pecados? Y dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Veis? Este pasaje es propio de Lucas, solo lo trae Lucas. Y es clásico por las opiniones sobre la identificación de esta pecadora. Pero la gran importancia que tiene este pasaje en Lucas es ese mensaje apologético, esa enseñanza que nos trae y que entraña el perdón de los pecados. Como Cristo tiene autoridad para perdonar los pecados. ¿Recordáis cuando el paralítico lo mismo tuvo este mismo problema con los fariseos? Este blasfema: ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Bueno, un fariseo llamado Simón le invita a una comida en casa, y seguramente con el propósito de que hemos visto hoy en el Evangelio, que siempre tenían los fariseos, pues de cogerle en alguna a Cristo o de ver qué podían tener contra él. Y porque no se ve que tenga un especial, mucho cariño sobre Cristo,
no le da lo más elemental que todo buen anfitrión daba a su huésped. Y digo que en aquella reunión, en aquella comida, pues entra una mujer. No era extraño, quiero decir, que en estas comidas que se daban, a veces entraban gente, pero como curiosos, y como curiosos, pues allí estaban alrededor de la mesa viendo o comentando entre ellos cualquier circunstancia. Quiero decir que el que entrara una mujer no fue una cosa extraordinaria ni que llamara la atención de más. Esta mujer se pone a la espalda de Jesús, porque en las comidas sabéis que estaban reclinados sobre un costado y con los pies para atrás, estaban como medio echados, comían, ¿no? Y esta mujer le riega con sus lágrimas los pies, los enjuga con su cabello, le besa los pies, le unge los pies. Y la pecadora, al ver esta escena, pensó, cuando ve esta actitud de esta mujer con Cristo, Simón pensó que Cristo no era un profeta, porque tenía que ver o tenía que saber que esa mujer era pecadora. Y Cristo, que ve en el fondo del corazón y que ve en el pensamiento, le propone, y por eso le dice a Simón, dice, vamos a ver, mira, dos deudores deben a un señor, uno 500 y otro 50. Y como no tienen que pagar, se les perdona la deuda. ¿Quién crees tú que estará más agradecido? Pues sin duda el que más le debía. Pues eso quiere comparar. Dice, pues mira, he llegado a tu casa y no me has dado agua para los pies, no me has dado el beso de la paz que se da, no me has ungido la cabeza. Y esta mujer, desde que ha llegado, ha regado mis pies con sus lágrimas, me ha jugado con su cabello, no ha cesado de besarme y me ha ungido. En cambio, esta pecadora pues lo ha hecho con creces. Y volviendo a Simón, pues le refirió, y refiriéndose a la pecadora, que era perdonada sus muchos pecados por lo mucho que amaba. La sorpresa de los convidados vuelve a ser máxima, ¿no? Otra vez, igual digo que en el caso de la curación del paralítico, cuando le dice tus pecados te son perdonados. Otra vez vuelven a pensar que está blasfemando, porque ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y no se trataba, digo, de un profeta que declarase perdonar los pecados en nombre de Cristo. Cristo perdonaba los pecados en nombre propio, de ahí el que pensaban que estuviese flaminado. Bueno, pues así Cristo, con sus obras, se presenta con poderes reservados, exclusivos para Dios, con el poder de perdonar el pecado. Por eso le dice, prácticamente lo que le dice al paralítico, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Las dos cosas extraordinarias, sobrenaturales. Pues para que veas que el Hijo de Dios, por eso le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y luego, que lo vamos a dejar ya para el próximo día, hay una dificultad, que era lo que hablábamos, en ver quién era esta pecadora. Si se relaciona con la unción de Betania, con María, la hermana de Lázaro, o con María Magdalena. Luego, el próximo día, nos quedamos aquí y vemos el desenlace. Rezamos, Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan a los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu vida donde haya muerte, ilumina nuestros espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra vida la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos desobedecen los lazos estragos, mas
Conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.